para hacer memoria de todo lo que nuestro Dios ha hecho y hace por nosotros personalmente, en nuestras familias, en nuestra iglesia. ¿No es verdad? Cuántas cosas el Señor bendice siempre a su iglesia. Muy bien. En esta oportunidad, hermanos, me ha tocado compartir una introducción al libro que vamos a estar estudiando en el transcurso de todo este año, que, como saben, los que estuvieron presentes en la asamblea, se habló de la importancia de estudiar los hechos de los apóstoles, ¿no? Y principalmente por lo que involucra y envuelve ser testigos de un Cristo vivo, ¿no? Quisiera que oremos, hermanos, para que Dios nos guíe en este momento que vamos a introducir este estudio a los hechos de los apóstoles. Oremos. Señor, al estar aquí en tu iglesia, nuevamente, inicio de año, reconocemos tus bondades, tu amor para con nosotros, Señor. Si estamos aquí, no es por mérito de uno mismo o por su fidelidad o por su voluntad. Como dice tu palabra, no se trata del que corre ni del que quiere, sino se trata de un Dios que tiene misericordia, Señor. De un Dios que a lo largo de todo este año nos ha sostenido, nos has guardado, Señor, has cuidado de nuestras familias, de nuestros hogares, de todo lo que somos, Señor. Tú nos has protegido. Y queremos, Señor, empezar este año con este desafío de poner en obra, en práctica, lo que dice tu palabra, con este libro tan maravilloso que nos has dejado de los Hechos de los Apóstoles. Señor, ayúdanos a prestar atención y a ver en qué maneras nosotros debemos involucrarnos más como tus testigos en este mundo mientras estamos aquí. Pedimos tu dirección y que guíes este tiempo de principio a fin, en el santo nombre de tu bendito Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que vamos a estar estudiando, todo este libro. Yo lo que voy a hacer solamente es dar una introducción de qué son los Hechos de los Apóstoles, hablar un poco del autor, de los destinatarios, hablar un poco de la temática, ¿no? Para tener cierta idea de qué vamos a estar estudiando nosotros a lo largo de todo este año. Estaba pensando en una frase conocida por un cristiano antiguo llamado Tertuliano para introducir este mensaje de la mañana, que es: seamos verdaderos testigos de Cristo. ¿Quién fue Tertuliano? Tertuliano fue uno de los discípulos de los apóstoles, uno de los padres de la iglesia. Y en su obra Apologeticum, que está en latín, él escribe esta frase: la sangre de los mártires, es decir, de los testigos, eso significa mártir, testigo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Eso escribió Tertuliano en una de sus obras, en el Apologeticum. Él dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Cómo podemos entender esto que Tertuliano nos está diciendo aquí? Tertuliano nos dice que para que la iglesia llegue hasta nuestros días, tuvo que haber testigos. Estos testigos dieron sus vidas para que el mensaje del evangelio que nosotros hoy tenemos en nuestra mano, en la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz para salvación. Tertuliano dice que para que eso llegue a nosotros hoy, hubieron testigos que tuvieron que dar sus vidas. La sangre de estos testigos se convierte en lo que ahora nosotros tenemos, que es la iglesia. Y yo te hago que medites, ¿a través de quién llegó el mensaje del evangelio a tu vida? Tuvo que haber una persona que te tuvo que haber hablado. Ahora otra pregunta: ¿quién le habló a esa persona? ¿Y quién le habló a esa persona que le habló a la persona que te habló de Cristo a ti? Si hacemos un recuento, vamos a llegar a lo que pasó
hace más de 2000 años. 12 hombres que Cristo llamó sus discípulos, y al ser sus discípulos llamó sus testigos. Ellos transmitieron este mensaje a todo el mundo, a todas las naciones. Y así ese mensaje, queridos hermanos, ha llegado hasta nuestras vidas. ¿Qué les costó a ellos? Dar su vida, morir. Más adelante vamos a ver que dos personajes importantes de los Hechos de los Apóstoles se cree que fueron martirizados, y la mayoría de los apóstoles fueron martirizados para traernos este evangelio a nosotros. Entonces, este es el desafío para nosotros hoy, queridos hermanos, que seamos verdaderos testigos de Cristo Jesús. ¿Por qué digo verdaderos? Porque hoy en día hay algunas personas que llegan a la puerta de tu casa, tocan y te dicen: sal un momento que quiero hablarte de Dios. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntas. Ellos dicen: somos los testigos de Jehová. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que no se puede ser testigo de Jehová sin ser un testigo de Cristo. Cuando tú hablas a estas personas, les preguntas que te hablen del evangelio, ahorita han estado por ahí, ¿no? Ellos no saben qué es el evangelio. Una vez yo me acerqué a uno de estos testigos y le invité, le dije que pase, le dije: mira, no tengo mucho tiempo, tengo solamente 2 minutos, pero creo que son suficientes para poder hacer una conversación. Yo le dije: quiero que en 1 minuto tú me puedas hablar del evangelio, de tu evangelio. Y comenzó a hablar que el nombre de Dios es Jehová, que el reino, que el Antiguo Testamento, Dios dijo esto, y terminó. Yo le dije: ¿eso es todo? ¿Ya me hablaste de tu evangelio? Yo no entendí nada de lo que me has dicho. Y le dije: te puedo dar una última oportunidad. Estoy apurado, le digo así, ¿no? Vuélveme a compartir tu evangelio porque no lo he entendido. Y volvió a repetirme lo mismo como disco rayado. Y en ese momento yo le digo: mira, bueno, acá está mi mamá, no me va a dejar mentir que cuando a veces los reúno les hago esas preguntas. Mira, le dije, te he dado suficiente tiempo para que tú me des testimonio del evangelio de Cristo. Tú dices que eres un testigo, deberías haberme dado el testimonio del evangelio. Y en todo este tiempo no me has hablado nada de lo que es el evangelio. Cuando vamos a Corintios 15 dice: este es el evangelio. ¿Quién lo dice? Los testigos verdaderos de Jehová, los testigos verdaderos de Cristo. Y Pablo dice: este es el evangelio. Cristo murió y al tercer día resucitó. ¿En qué momento tú me has hablado que Cristo murió por mis pecados y al tercer día ha resucitado? En ningún momento. Por lo tanto, tú no tienes el evangelio y tú no eres salvo. Yo sí soy salvo porque yo creo que Jesús murió y resucitó por mis pecados. ¿Y quiénes entonces, hermanos, son los que deberían dar el verdadero testimonio de Cristo? Todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús son los únicos que son los verdaderos testigos de Cristo. Y nosotros que hemos recibido este legado de los apóstoles que se nos ha transmitido a nosotros, somos los que hoy en día debemos dar a conocer este testimonio de Cristo Jesús. ¿A quiénes? A los que hoy en día están muriendo sin ninguna esperanza. Hace poco visité una señorita en el hospital y esta señorita estaba desesperada, pensaba que iba a perder la vida y estaba ya muriéndose sin esperanza, estaba yéndose sin esperanza. Y yo le compartí el evangelio, gracias a Dios, y ella entendió que el evangelio es: Cristo Jesús murió por mis pecados y ahora si yo pongo mi fe en Él, yo soy salvo. Y muchos hermanos hoy en día están yéndose y muriendo sin la verdadera esperanza del evangelio de salvación. La pregunta es: ¿a dónde se van? ¿Qué les espera después de esta muerte? ¿Les espera la vida o les espera la condenación? ¿Quiénes son los que deben dar testimonio del evangelio, la vida y la salvación? Tú y yo, hermanos. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros como testigos verdaderos de Cristo? Claro, a veces nos dejamos impresionar. Miren cómo salen y tocan las puertas. Así deberíamos nosotros todos salir y tocar. Pero ellos lo hacen porque les obligan a hacerlo. Ellos lo hacen porque si no lo hacen, pierden su salvación. Y eso es un mal entendimiento de lo que es el evangelio. Nosotros, los que testificamos de Cristo, lo hacemos no por obligación, sino lo hacemos por amor de las personas que hoy se pierden y mueren sin una esperanza en Cristo Jesús.
Y ese es el verdadero llamado que Dios nos hace a nosotros hoy, ser los verdaderos testigos de Cristo. Y esa es la visión de la iglesia para este año también. Ser discípulos y hacer discípulos de Cristo Jesús. Ese que es el desafío, hermanos, en nuestra vida. Esta frase hermosa, la sangre, ¿no?, de los mártires es la semilla de la iglesia. Vamos a empezar con algunos datos informativos del libro que vamos a estudiar. Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos capítulos tienen? A ver, miren sus Biblias. Busquen Hechos desde el capítulo 1 y den una ojeadita, como dice abuelo de Shingo, hasta el 28. Se van a dar cuenta que tiene solo 28 capítulos. Es largo, ¿no? El evangelio más largo es Mateo y tiene 28 capítulos. Hechos de los Apóstoles también. Tiene 28 capítulos, tiene 1007 versículos. O sea que puedes leerte 3 versículos diarios al año y ya terminaste de leer Hechos de los Apóstoles. Aunque los que quieren leerlo lo terminan en 3 días. Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? 1007 versículos. ¿Y por qué es tan largo los escritos de Hechos de los Apóstoles? Porque tiene 29 discursos, 29 disertaciones de los diferentes personajes principales que aparecen a lo largo del estudio de Hechos de los Apóstoles. 9 discursos son del apóstol Pablo. Es el que más escribió, del que más se habla en Hechos de los Apóstoles. 8 discursos son de Pedro. Bueno, algunos dicen, no, debería ser Pedro porque él tuvo el primado y tanta cosa. Pero el que más habló fue Pablo, ¿no? 2 de Santiago. Eso me encanta, Santiago, ¿no? El tanto que me enamoré de Santiago que le puse así el nombre a mi hijo que viene en camino, Santiago. Este Santiago es lo máximo, ¿no? También fue una columna de la iglesia primitiva y tiene parte en el escrito de Hechos de los Apóstoles con 2 discursos. Ahí tienen las referencias. Uno del hombre más importante, diría yo, en Hechos de los Apóstoles y el primer mártir de la fe que fue, ¿cómo se llamó este hombre? Esteban. De verdad, hermanos, cuando lleguemos a Esteban, prestémosle atención. Este hombre, para mí, si hubiera seguido vivo, hubiera sido superior al apóstol Pablo. Porque fue una persona tan visionaria que en un momento cuando dijo, ¿qué estamos haciendo aquí en el templo? Ya Dios ha cortado con el templo judío, ahora nosotros somos la iglesia, debemos hacer discípulos. Él dijo, vamos a romper con el templo. Y por decir eso, por ir en contra del templo, predicando el evangelio, escuchando lo que Jesús había dicho, ¿no? Que ya no consiste en la adoración verdadera, no consiste en lugares, sino en espíritu y en verdad. Lo agarraron, lo prendieron, lo interrogaron primero y luego lo mataron. ¿Quién fue el que dio el voto a favor de que muera? Saulo de Tarso, o en lo que fue Pablo. Pero cuando Pablo escuchó el mensaje de Esteban, eso le hizo como un aguijón en su corazón. Se dio cuenta de que estaba haciendo algo malo. Y Esteban le ayudó a Pablo para que él se convierta al evangelio después. Eso es interesante, pero este hombre es increíble. Tiene el discurso más largo, Esteban, en Hechos de los Apóstoles. Luego está Cornelio, el primer gentil que se arrepintió por el mensaje de Pedro, un capitán de la guardia a la italiana. Gamaliel también, el profesor de Pablo, tuvo parte en Hechos de los Apóstoles para advertirles a los líderes religiosos que no se pongan en contra de los cristianos, porque si es de Dios, esta obra no va a terminar, le dijo Gamaliel. Demetrio, el platero, el escribano de Éfeso, también tiene su parte. Tértulo, un orador, y Festo, un rey. Bueno, hay 29 discursos en Hechos de los Apóstoles. 23 veces se menciona la palabra en Hechos de los Apóstoles, iglesia. 2 veces se menciona hasta llegar al capítulo 15, porque en el capítulo 15 todavía la iglesia no estaba consolidada. Después del capítulo 15 en adelante, ya las iglesias empiezan a crecer, iglesias locales en diferentes lugares, siendo la cumbre de todas ellas la iglesia de Antioquía. Pero crecieron las iglesias y por eso de las 23 veces, solo 2 están hasta el capítulo 15 y 21 veces se pronuncia iglesia desde el capítulo 15 en adelante. Palabras importantes de Hechos de los Apóstoles que se repiten. Cuando alguien quiere estudiar un libro, siempre tiene que preguntarse cuáles son las palabras que más se repiten, porque de eso se va a centrar el tema más importante del libro.
¿Cuáles son las palabras que más se repiten en Hechos? La palabra testigo. ¿Cuántas veces se repite? 13 veces se repite la palabra testigo. Si tú quieres leer Hechos de los Apóstoles estos días, resalta cuántas veces se repite testigos. Y eso es lo que el mensaje de Hechos nos quiere transmitir a nosotros. ¿Qué debemos ser según Hechos de los Apóstoles? Yo que estoy leyendo mi Biblia y estudiando Hechos, debo ser un testigo. ¿De qué? Del reino. Cada vez que encontremos la palabra reino se refiere a la vida eterna. Testimonio del evangelio de Cristo Jesús. Eso es mi llamado para que yo sea mientras estoy en este mundo, ¿no? ¿Cuál es el título del libro, hermanos? ¿Cómo se titula su libro? ¿El libro que tienen ahí? Hechos. ¿Quién le puso ese libro? ¿La editorial? No. En primer lugar, no hay consenso con el nombre. Claro, por tradición se ha recibido el nombre a nosotros y ha llegado como los Hechos de los Apóstoles. Pero algunos dicen que quizás sería mejor llamarle a algunos de los Hechos de los Apóstoles, porque en el libro de Hechos no se encuentran todos los Hechos de los Apóstoles, sino se encuentran los hechos principales de algunos de ellos. Por ejemplo, Pedro, Pablo, un poco que se habla de Jacobo. Pero de los demás apóstoles no se dice más. Por eso algunos dicen debería llamarse no los Hechos de los Apóstoles, sino algunos Hechos de los Apóstoles, porque no se habla de todos. Ya principalmente los protagonistas, Pedro y Pablo. Otros dicen que debería llamarse Hechos del Espíritu, porque ¿quién fue el que continuó la obra que Cristo vino a iniciar en este mundo, la obra de predicar el evangelio? ¿Quién fue el que siguió la obra de Cristo? El que prometió Jesús que iba a enviar, que es el Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy a ir, pero les enviaré su ayuda para que continúen este trabajo que yo les he encomendado que hagan ustedes. Esta ayuda poderosa es el Espíritu Santo. Y algunos dicen, debería llamarse entonces no los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Y otros más, se puede decir, teólogos o apasionados, dicen que debería llamarse los Hechos del Cristo resucitado, ¿ya? O lo que Cristo sigue haciendo. Son algunos datos informativos, hermanos, espero que no se cansen. Esta es información. Yo sabía que a dar una introducción es más información que sermón, y les pido que me sigan el paso. El autor, ¿quién es el autor de Hechos? Lucas. Y esta es la parte más difícil de llegar a la conclusión. ¿Por qué decimos que el autor de Hechos es Lucas? ¿Acaso en el capítulo 1 se presenta y dice, yo, Lucas, les envío este libro, les escribo este libro a ustedes, hermanos? No, es anónimo el autor. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión que lo escribió Lucas? Es muy difícil, pero los intérpretes, al leer Hechos 16 del 10 al 17, se dan cuenta que cambia la manera en la que el autor escribe Hechos de los Apóstoles. Al principio, hasta el capítulo 15 decía, y Pablo se iba de tal lugar con los seguidores y se iban a otro lugar y compartían el evangelio en otro lugar, pero él nos involucraba. Es a partir del capítulo 16 que encontramos la frase, y nosotros nos fuimos a darle el encuentro al apóstol Pablo. Él se fue por tierra, nosotros nos fuimos por barco. Ya se involucra dentro de la misión. Entonces los intérpretes dicen, ¿desde qué momento se involucró este que escribió Hechos? Porque ya dice nosotros. La conclusión es, seguramente es uno de los colaboradores que fueron con Pablo a las misiones, y uno que estuvo fiel y perenne en todo ese tiempo que él predicó el evangelio. Entonces llegan a la conclusión que se trataba precisamente de Lucas, su médico, porque Pablo, hermanos, tenía su propio médico. Sabemos que era un hombre que tenía aguijón en la carne, tenía problemas de salud, y él tenía que irse con alguien a que lo atienda y que lo guíe y que lo cuide. Gracias a Dios por Lucas, que se involucró en esta tarea de la misión. Por eso que Pablo lo presenta a Lucas como, o saluda a Lucas, el médico amado, así lo presenta.
el médico querido. Así como Jesús tenía su discípulo amado, que era el que estaba a su lado siempre, Pablo lo presenta a Lucas como el médico amado o amado de él, ¿no? Su amado, querido hermano Lucas, su médico. Entonces él lo presenta así, involucrado con él, ayudándole con su salud. También en Filemón 1:24, Pablo da los saludos a los hermanos y dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, dice. Entonces aquí Pablo presenta a Lucas no solamente como su médico, sino alguien que colaboraba, alguien que era su ayudante en la misión también, Lucas. Y seguimos, y Pablo también no solamente habla de Lucas como su colaborador, sino también en 2 Timoteo 4:11, miren lo que dice: cuando el apóstol Pablo ya estaba a punto de morir, cuando el apóstol Pablo estaba a punto de ser ejecutado por Nerón, escribe esto acerca de Lucas y dice: Lucas, solo Lucas está conmigo. ¿Quiénes estuvieron con Pablo hasta el final de su misión? Dice que todos lo abandonaron, pero ¿quién no lo abandonó? Su médico Lucas, su amigo y su colaborador. Pablo lo presenta como un amigo fiel. ¿Por qué estoy dejando esto, hermanos, aquí? Porque esto nos da una gran lección de lo que involucra ser un testigo de Cristo. Ustedes han escuchado la frase que dice: la misión se hace principalmente con las manos que dan, con las manos que dan, con las manos que ayudan, con las personas que ofrendan para que otros vayan y compartan el evangelio en otro lugar. La misión es con las manos que dan, pero no solamente con las manos que dan, sino la misión es con los pies que van. ¿Quiénes son los que van a la misión constantemente? Esos son los misioneros, ¿no? Que no son los de la otra secta de los mormones, ¿no? Que se presentan en YouTube. Somos los misioneros. No. Aquí se trata de una persona que tiene un llamado personal delante de Dios, un verdadero testigo que se involucra para la misión. Y Lucas es un ejemplo de un testigo que no solamente ayudó con su profesión al apóstol Pablo, sino también fue a la misión. Miren qué fácil hubiera sido para Lucas decir: Pablo, mira, tú estás mal, ¿eh? ¿Vas a ir a esta misión? ¿Qué te parece si cuando regresas me buscas? Yo voy a estar acá, tengo que atenderte y antes de que vayas yo te atiendo y te vas, para que no te pase nada. Fácil hubiera dicho Lucas así, pero ¿qué hizo Lucas? Le acompañó. Él mismo fue a la misión. Y ese es el ejemplo que Lucas nos da de cómo debe ser un testigo. Un testigo no es solo aquel que da y apoya, sino uno que se involucra en el trabajo y en el apoyo, yendo, compartiendo ese trabajo juntamente con el otro. Y finalmente, el amigo leal. Ya Lucas no podía estar cerca de Pablo en prisión. ¿Cómo es que dice Pablo que estaba con él? Porque Lucas se preocupaba, porque Lucas después oraba por Pablo. Él no tenía ni una capa donde en la prisión se pudiera cubrir, pero ¿quién estaba ahí siempre? Lucas. Y esto es el ejemplo para nosotros, hermanos. La misión no solamente es con las manos que dan, con los pies que van, sino con las rodillas que oran también. Y nosotros como iglesia, como testigos de Cristo, tenemos que aprender este ejemplo de Lucas. ¿De qué manera yo me voy a involucrar este año con el evangelismo? Va a haber tarea que hacer, hermanos. Para compartir el evangelio no es fácil. Lucas nos enseña, pero debemos estar involucrados en esta tarea. Eso es lo que nos enseña Lucas aquí. Muy bien, seguimos, Joseph. ¿Cuándo se escribió Lucas? Se dice que se escribió antes del año 64. ¿Por qué? Porque en el año 64 fue martirizado Pablo. Si Lucas se hubiera escrito después del año 64, Lucas ya hubiera escrito en Hechos la muerte de Pablo. Entonces, por eso los intérpretes dicen, este libro de los Hechos fue escrito antes del año 64, porque en el año 64 fue ejecutado Pablo. Se dice que le cortaron la cabeza, lo degollaron, ¿no? Y así murió el apóstol Pablo. Y también dicen que debe haber sido escrito antes del año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 fue la ejecución de Pedro. Se cree por historia. Entonces, si Lucas hubiera escrito Hechos de los Apóstoles entre el año 64 y 70, ya hubiera escrito algo de estos dos martirios. Y no encontramos que Lucas termine hablándonos de los martirios de Pablo y Pedro. Entonces escribió antes de que ellos fallecieran, el aproximado de antes del año 64.
¿no? ¿Cuántos años de historia abarca Hechos de los Apóstoles? ¿Cuántos dice ahí? 34 años. ¿Cómo sacamos la conclusión? Porque Lucas escribe apenas después que Jesús resucita. ¿En qué año resucitó Jesús? En el año 33 después de Cristo. ¿Cuándo nació Cristo? El 0, ¿no? ¿Cuándo murió? El 33. ¿Cuándo resucitó? El 33. Y si se escribió más o menos el año 64, más o menos por ahí, entonces sacamos la conclusión que este libro tiene a lo largo 30 años de historia de la iglesia. Y por eso es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento, hermanos. Porque nos muestra cómo fue la vida de los primeros cristianos. No tenemos que irnos y buscar haciendo historia o arqueología para llegar a hallazgos que nos muestren cómo vivió la iglesia en años anteriores y para imitarlos también a ellos. No, porque ya está el libro de Hechos y nos da los alcances de cómo vivían los primeros cristianos en esas épocas. Más bien nosotros debemos, ¿qué hacer? Imitar lo que ellos hicieron, las cosas buenas, porque también se equivocaron, y también aprender de las cosas que se equivocaron también, ¿no? Muy bien. El tema de Hechos. Vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 1, versículo 1, ahí hermanos, para ver el tema. ¿De qué trata Hechos? Que mal llamado dice Hechos de los Apóstoles. Y el tema es el siguiente. Dice Lucas, en el primer tratado, oh Teófilo. ¿A quién escribe Lucas? Hechos. A Teófilo. ¿Quién fue Teófilo? En el Evangelio de Lucas vamos a ver quién es él. Pero él dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas habla de un primer tratado que él escribió antes a Teófilo. ¿Cuál fue ese primer tratado? Esto quiere decir que Hechos es el segundo tratado, pero Lucas dice, como ya te escribí antes en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál fue ese primer tratado? ¿Cuál fue ese primer libro que le escribió Lucas a Teófilo? Su evangelio, el evangelio de Lucas. Porque ¿qué habló Lucas en su evangelio? Acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Ahí está la palabra comenzó. El evangelio de Lucas trata de lo que Jesús comenzó a hacer mientras estaba vivo en este mundo. Entonces, ¿Hechos de qué va a hablar? Como dice ahí, en los Hechos se va a hablar de lo que Jesús continuó haciendo después de haber resucitado. Eso es el mensaje de Hechos. ¿De qué nos va a hablar Hechos? De lo que Jesús continuó haciendo y sigue haciendo, hermanos. Si nosotros escribiéramos un libro, sería la segunda parte de Hechos, ¿no? Lo que Cristo sigue haciendo aquí en nuestra iglesia. Entonces, lo que Jesús continuó haciendo, de eso se trata Hechos de los Apóstoles. Como bien lo dice Wiersbe, ¿no? Hay un comentario que me gusta, prestémosle atención a lo que dice este comentarista Wiersbe. Dice, el Evangelio de Lucas dice lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar en su cuerpo humano. Ya recuerden, ¿de qué trata el Evangelio de Lucas? Lo que Jesús empezó a hacer y enseñar en su cuerpo humano. Y el libro de Hechos nos dice lo que Jesús continuó haciendo y enseñando a través de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. ¿Se entiende eso, hermanos? Es decir, en el Evangelio de Lucas se nos muestra todo lo que Jesús hizo con su cuerpo físico. ¿Qué hizo Jesús con su cuerpo físico? Vino, nació, sanó, ayudó a los pobres, multiplicó los panes, pero después, ¿qué pasó con él? Murió y después resucitó. De eso trata el primer libro, el Evangelio de Lucas. Y el segundo, ¿de qué nos habla? De lo que Jesús siguió haciendo, pero ya no con su cuerpo físico, sino con el cuerpo de la iglesia, con su cuerpo espiritual, que es la iglesia. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Que tú y yo somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y Cristo sigue haciendo su obra a través de nosotros, hermanos. Tú y yo somos las manos y los pies de Cristo. Somos su cuerpo. Tú y yo somos Cristo en este mundo, mejor dicho. Pero espero no malentenderles.
Cristo, somos nosotros, la iglesia, somos Cristo en este mundo. Pero a veces nos hemos olvidado que nosotros representamos a Cristo Jesús en este mundo. Cristo se fue. ¿Y ahora qué debemos hacer nosotros, los que somos cristianos? Seguir haciendo la obra que Cristo nos ha dejado. Me entero que una persona está enferma. ¿Qué debo hacer yo como Cristo, como el cuerpo de Cristo? Ayudar, apoyar, visitar, consolar. ¿Acaso eso no hacía Jesús? Ese es mi llamado, ser Cristo en este mundo. Me entero que una persona tiene problemas psicológicos o problemas emocionales. ¿Qué debo hacer yo como Cristo en este mundo? Ir y ayudar a esa persona. Darles palabras de consuelo, darles palabras de ánimo. Pero ¿qué estoy haciendo yo como Cristo en este mundo? Cristo vino, dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra predicando el Evangelio. ¿Yo estoy como Cristo predicando el Evangelio? Somos el cuerpo, somos los brazos, somos las manos y los pies de Cristo Jesús. Pero ¿qué estoy haciendo yo como iglesia? Eso nos desafía Lucas en este evangelio, en este libro, de los Hechos. Entonces es un gran desafío, hermanos, ser Cristo en este mundo. Ser los brazos, las manos, los pies de Cristo mientras estamos aquí. Muy bien, seguimos, Joseph. Lucas nos va a hablar de cómo la iglesia fue creciendo. Recuerden que el evangelio nos narra algo, una promesa de Cristo cuando estuvo en este mundo. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cómo lo edificó? Muriendo en la cruz y dándose a compartir el mensaje del evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo se llegó a concretar esta edificación de la iglesia de Cristo? A través ahora de los hechos de los apóstoles. ¿Ya? Eso es lo que nos enseña aquí Hechos de los Apóstoles. Que Cristo prometió edificar a su iglesia. ¿Pero cuándo se iba a edificar? En Hechos de los Apóstoles vemos cómo Él lo edificó. Y se edificó en 7 fases, ya que son fases iniciales hasta llegar a la fase final. Entonces tenemos la primera fase. A lo largo de Hechos vamos a ver resúmenes que nos muestran de cómo fue el trabajo que se hizo de los apóstoles en la iglesia, como resúmenes. Como por ejemplo cuando a veces en la misión nosotros pedimos a los hermanos que vengan y sustenten lo que se hizo. Lucas da resúmenes en Hechos de los Apóstoles de todo lo que se hizo hasta el final. Son 7 resúmenes que él deja bien claros que nos muestran la estructura de Hechos de los Apóstoles, ¿ya? La primera fase lo encontramos ahí, vamos a ubicarnos en Hechos 2:47. Y para eso voy a pedir, para que nadie se me duerma, tal vez, Ever, ¿puedes ayudarme con el micro? Voy a pedir a Carlos que pueda leer Hechos capítulo 2, versículo 47. Y vamos a ver cada resumen que Lucas da en Hechos de los Apóstoles del trabajo y el crecimiento que sucedió en la iglesia, ¿ya? ¿Qué dice Hechos 2, 47? Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Gracias, Carlos. ¿Quién añadía, dice, al grupo? Dios. ¿A quiénes añadía? A los que estaban siendo salvos, mejor dicho, a los convertidos. Entonces vemos la primera fase de la iglesia a lo largo de Hechos, mostrándonos que la iglesia estaba conformada por primero los convertidos. ¿Quiénes son los convertidos? Los que no solamente ponen su fe en Cristo Jesús y se arrepienten de sus pecados, sino también aquellos que toman el paso de obediencia del bautismo. Lucas nos va a hablar de que ellos fueron los que primero conformaron la iglesia, pero ese tiempo estaba mezclado. A veces iban a reunirse en el templo de Jerusalén junto con los judíos, pero ¿quiénes conformaban el grupo? Solo los salvos, solo los convertidos. Entonces, la primera parte de la iglesia. Ahora seguimos con la segunda parte. Voy a pedir, tal vez tú mismo, Ever, puedes ayudarme leyendo
La siguiente fase, Joseph. Hechos 6, 7. La siguiente fase de la iglesia. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, hermanos, aquí nuevamente vemos la segunda fase. ¿Quiénes lo conformaban ya al grupo de la iglesia? No solamente los convertidos, sino los discípulos. Y para ser discípulos tenían que tener un discipulado. Ahora la pregunta es, ¿cómo discipularon si no estaba la Biblia? Si la Biblia no la tenían completa. Aquí viene el desafío que ellos nos dejan a nosotros, de que el discipulado es uno a uno. Ellos se reunían y oralmente transmitían las verdades de Cristo a los demás. Eso es increíble, ¿no? Eso es un discipulado. No tenían Biblia, pero ellos les inculcaban las enseñanzas de Cristo a los demás, se inculcaban unos a otros. Los judíos eran bien celosos de transmitir oralmente lo que habían escuchado al pie de la letra a los demás. Ellos hacían un discipulado y por eso es un desafío. Me anima a ver a los adolescentes aquí, ¿no? Porque ¿qué hacían los judíos? Cuando los judíos hablaban y transmitían la palabra de Dios a los demás, lo hacían en familia. Reunían a sus hijos y les inculcaban las verdades de la palabra. O lo que nosotros hacemos acá, la cena del Señor es un transmitir lo que Cristo nos enseñó a los demás. Entonces, yo invitando y trayendo al grupo de adolescentes aquí, yo estoy transmitiéndoles a ellos un discipulado. Yo estoy haciendo un discipulado porque ellos están entendiendo lo que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo aquí los cristianos. En Deuteronomio dice, si ellos les preguntan qué es lo que se está haciendo aquí, por qué comen el pan, por qué comen la copa, ustedes transmítanle eso, incúlqueles, enséñenles. Y eso es lo que hacían los primeros creyentes. Los que se bautizaron, ahí está el resumen, ¿no? Perseveraban en la doctrina, la comunión, partimiento del pan y las oraciones. Una tarea de discipular. Y eso es algo que deberíamos nosotros aprender de ellos, que sin una Biblia lo hacían. Y yo que tengo la Biblia, como padre de familia, debería estar compartiendo el evangelio a mis hijos, a mi familia, a los demás. Eso hacían ellos. Nosotros debemos aprender lo que es bueno, lo que ellos nos enseñan. Seguimos, la fase 3. Voy a pedir a Wilfredo. Wilfredo sin micro creo lo hace bien. Hechos 9:31, Wilfredo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Aquí ya vemos ya el nombre, la iglesia. Vemos que ya era un cuerpo consolidado. Tenía ancianos, tenía ministerios, servicios en los cuales se enfocaban, tenían ya los diáconos presentes. Era una iglesia consolidada. Ya habían roto palitos con los judíos y ellos se reunían aparte, ya no se reunían en el templo, porque después de la persecución con Esteban, los persiguieron a todos a muerte y ellos dieron un paso al costado y se reunieron ellos mismos con su equipo de liderazgo bien consolidado. Entonces aquí por primera vez se dice la iglesia, la iglesia. Bueno, ahí está en plural, ¿no? Pero originalmente es singular. Una iglesia fortalecida en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, con un liderazgo establecido, con los servicios bien claros, lo que uno tenía que hacer dentro de la iglesia con sus dones y todo. Eso es la tercera parte de la iglesia que ya estaba consolidada. ¿En qué etapa nosotros estamos como iglesia cristiana viva? Gracias a Dios ya estamos en la 3, ¿no? Pero individualmente tal vez yo me he quedado en convertido nomás. Todavía no me he bautizado, o tal vez no estoy siendo un discípulo hasta aquí, ¿no? Quién sabe, no estoy viniendo a la escuela bíblica. Eso es el discipulado que hacemos en la iglesia. Mi responsabilidad es ser un discípulo y también tener una iglesia consolidada. Gracias a Dios, hermanos, por el trabajo de los líderes. Ya se dividió la iglesia, se fueron a hacer una nueva obra, pero nos han dejado a una iglesia consolidada, hermanos. Y ahora, como consolidados, nosotros tenemos que estar fuertes, firmes, a pesar de las pruebas y las dificultades. Eso nos enseña la tercera fase de la iglesia. La fase 4. A ver, Diego. Ever ya te hice
hacer ejercicio inicios de año, hermano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora que nos habla aquí de una multiplicación, o lo que llamaríamos ya una iglesia misionera. A partir de aquí se compartió el evangelio a otros lugares. ¿Quiénes fueron los que empezaron a compartir el evangelio en otros lugares y hacer más iglesias? No fueron los apóstoles, hermanos. Fueron los demás. Con la persecución, los miembros de la iglesia comenzaron a compartir y se creó la primera iglesia de Antioquía y de ahí las demás iglesias. Pero aquí es una iglesia consolidada, una iglesia misionera que se multiplicaba. A ver, seguimos entonces. Voy a pedir a José Carlos que me ayude leyendo Hechos 16:5. Así que las iglesias eran conformadas en la fe y aumentaban el número cada día. Dice, ¿quiénes aumentaban el número cada día? Ya no los miembros, sino ahora las iglesias. Y este es un llamado para nosotros, hermanos, como Iglesia Cristiana Vida. ¿A qué debemos apuntar? A tener más iglesias. Gracias a Dios ahora ya hay una iglesia en Nueva Vida. Pero queremos que crezcan más, que hayan más iglesias. ¿A dónde? Tal vez por allá, por La Pacha. Que vemos que son zonas que no hay mucha iglesia. Por allá, por La Guaraglia, no sé, por donde nuestra hermana está. Me olvidé el nombre. ¿Dónde está Johnny, hermana Olivia? Por ahí también. Pero ¿cómo nos vamos a multiplicar si seguimos siendo los 80 miembros en comunión o 100 miembros? Mínimo tenemos que crecer unos 40 más para que pensemos en una nueva iglesia. Porque el llamado de la iglesia no es a estar todos aquí amontonados. No, el llamado es a hacer más iglesias en diferentes partes. Como el ejemplo de la iglesia, hasta ahí habían muchas iglesias ya en diferentes locales en ese tiempo. Y seguimos la fase 6. A ver, voy a pedir a quienes, hermano Roberto Ángeles, que nos ayude leyendo la fase 6. Ya casi llegamos al final, hermanos. Hechos 19:20. Vamos ubicándonos los demás. Así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Muy bien. Aquí vemos ya una iglesia apologista, una iglesia defensora de la fe. Pablo se fue a Éfeso y comenzaron a ver los que practicaban las artes mágicas y hablaban de la mentira, y Pablo testificó con poder que la palabra de Dios era el único testimonio de Cristo, y así él se opuso a la mentira que se enseñaba en Éfeso. Dice que hubo una crisis económica porque las personas que se dedicaban a vender sus llaveros, sus artesanías de otros dioses, decidieron botarlos y hacerse cristianos. Dice que afectó la economía de todo el lugar porque la palabra de Dios crecía poderosamente contra la mentira. Aquí vemos ya que era una iglesia apologista. Y ojalá que nosotros, hermanos, nosotros como Iglesia Cristiana Vida del Futuro seamos una iglesia apologista, que defienda la fe. Porque ahora, ¿cuántas falsas doctrinas hay? Pero necesitamos, hermanos, que se consoliden, iglesia que se consolide en la fe, para que después nosotros de aquí, de la iglesia, salgan buenos apologistas, para que defendamos la verdad de la mentira. Eso es lo que pasó en la fase 6. Y la última fase, yo lo voy a leer yo. Lo tenemos en Hechos 28:31, donde termina ya Hechos con el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Él estaba en la cárcel, en una prisión domiciliaria en Roma, y en la prisión él proclamaba, él seguía predicando, porque la palabra no está presa, hermanos. Tal vez pueden meter a presos a los hombres, pero la Biblia sigue, está libre. Y Pablo, aún preso, miren cómo termina Hechos diciendo, y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo.
Y eso es lo que llamaríamos la última fase de la iglesia, que es una iglesia fiel, fiel a pesar de la persecución. Si ahorita, hermanos, comenzara a haber un decreto donde todos los cristianos van a ser presos o van a morir, ¿seguiríamos reuniéndonos aquí? Pero preparémonos, hermanos. ¿Quién sabe? Eso puede pasar. Miren lo que está pasando hoy en día en otros países. Están metiendo presos, algunos solo por leer la palabra de Dios. ¿Te imaginas que hay una persecución a muerte? Y si eso sucede este año, ¿seguiríamos siendo una iglesia fiel? Y a eso debemos apuntar, hermanos. Eso es lo que nos da la lección de Hechos de los Apóstoles, la vida como iglesia. Y el desafío final para nosotros es esto, ¿no? Miren cómo empezó Hechos de los Apóstoles con Hechos 1:8, que es la misión que Cristo les deja a estos 12 hombres, 12 nomás. Se cree que la iglesia llegó a conformarse de más de 100,000 personas en ese tiempo. Bastantes creyentes. Se llenó el evangelio en más de 2 continentes con esos 12. ¿Y qué les dijo Jesús? Fue la misión de recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Me serán testigos. Lo que Hechos de los Apóstoles nos desafía a nosotros, ser verdaderos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que se llamaría el mandato que Cristo les dio a sus discípulos, y es el mismo mandato que nos ha transmitido a nosotros. Pero ahora vemos cómo termina Hechos. Vemos a Pablo que proclamaba con valentía, con ese poder que Dios le dio, con coraje, la palabra de Dios, y enseñaba acerca de quién. Jesús dijo, y me serán testigos. El testimonio es acerca de Cristo. Y ese es el ejemplo, hermanos. Miren el ejemplo de Pablo. Él escuchó el mandato y se quedó quieto. No, Pablo compartió, hermanos. Yo te pregunto, ¿cuál es la razón por la que Dios te tiene vivo aquí en este mundo? Tú como cristiano. Porque fácilmente yo me hubiera bautizado y al cielo. Dios hubiera dicho ya, vamos Hugo. Pero ¿por qué Dios me tiene acá todavía? Porque tengo una misión que cumplir. Mientras Dios me da la vida, mi misión es compartir el evangelio. ¿A quiénes? A mis familiares, a mis vecinos, a mis compañeros del trabajo, a mis compañeros de estudios, porque yo soy un testigo de Cristo. Hay 2 tareas importantes para mí mientras estoy vivo, hermanos. La primera es santificarme. Después que he sido salvo, tengo que santificarme. Y para santificarme yo tengo que decir no. ¿No a qué? No al pecado, no a lo que me aleja de Dios, no a las fiestas, reuniones sociales y cosas así que satisfacen mi carne. Tengo que decirle no a las cosas malas. Y en el segundo lugar, Dios me tiene aquí para compartir, para testificar acerca de Cristo y cumplir bien mi tarea, porque que no se quede en el mandato, sino se quede en la obediencia, como lo hizo el apóstol Pablo. Así esté preso, pase lo que me pase, yo debería compartir el evangelio. Entonces, a manera de conclusión, hermanos, espero que no les haya cansado. Yo sabía que una introducción era así de difícil. Y gracias a ustedes, hermanos, por soportarme un momento para dejar claro el estudio. Tertuliano entonces decía, de memoria, a ver, ¿qué decía Tertuliano? A ver, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, ¿no? La iglesia primitiva, hermanos, creció, vemos, se multiplicó. ¿Por quiénes? Por sus mártires. ¿Por quiénes? Por sus testigos. Así también, hermanos, la iglesia cristiana vida, ¿cómo va a crecer? ¿Por medio de quién va a crecer? Claro, Dios da el crecimiento, pero ¿quiénes son los que deben compartir? Sus mártires, sus testigos. Entonces, para terminar, yo quiero que tú salgas de aquí diciendo, yo soy un testigo de Cristo. Yo soy un mártir de Cristo. La iglesia no va a crecer sin mi testimonio. ¿Testimonio de qué? De lo que he visto y oído, de lo que yo he presenciado en mi vida, de cómo ese Cristo transformó mi vida y puede transformar la vida de todos los demás, si le permitimos, hermano. Ese es nuestro llamado. Entonces, el libro de Hechos es el libro más inconcluso del Nuevo Testamento,
Dios quiso que sea así, inconcluso, porque termina brusco, con Pablo compartiendo el Evangelio, no se da una conclusión, para enseñarnos que la misión no ha acabado. La misión de los 12 apóstoles no se terminó. Esa misión ha sido pasada a nosotros, por lo tanto hay trabajo que hacer mientras yo estoy en la iglesia. Por ejemplo, ¿qué trabajo? Jerusalén se convierte en nuestro hogar. Las personas, nuestros parientes, nuestros familiares que no conocen a Cristo, que esa sea tu misión. El barrio vendría a ser tu Judea. Samaria serían los lugares que van más allá de nuestra comodidad. Tal vez ir a Chilete, hace calorazo ahí, el viaje es largo, golpea también la combi y tal vez a veces también uno se va con el estómago vacío. Es un sacrificio que vamos a tener que salir de la comodidad para hacer esta misión. Río Seco, ¿no? Aunque van en carro, movilidades, pero quién sabe, más adelante no va a haber movilidad, tendrán que ir ahí se va a ver la misión verdadera, ¿no? Sin movilidades, a ver, llegaremos al punto misionero. Hay hermanos en el campo que recorren 4 horas para escuchar de la palabra, ¿no? Entonces va más allá de nuestra comodidad y finalmente los no alcanzados serían los confines de la tierra, ¿no? Por eso, hermanos, debemos tomar en serio esta responsabilidad que Cristo nos ha dejado y ser verdaderos testigos suyos. Me ha recontrapasado, hermanos, lo siento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esto que nos has dejado aquí de tu palabra, por este hermoso libro de Hechos que nos desafía mucho, Señor, a nosotros que somos el legado de aquellos hombres que recibieron al Espíritu Santo por primera vez y que tú usaste para compartir el Evangelio y así traérnoslo hasta nosotros, Señor. Ayúdanos a ser esos verdaderos testigos tuyos. Ayúdanos a tomar en serio esta responsabilidad que mientras estoy en este mundo, yo debo ser un testigo. Tal vez estoy en la primera fase, Señor. Soy un convertido todavía, pero no me he bautizado, no me he comprometido con tu iglesia, pero ayúdame a llegar hasta el final, Señor. Ser un cristiano fiel, que a pesar de las persecuciones, de las aflicciones, de las pruebas, yo siga glorificándote, Señor, dando testimonio de mi fe a los demás que no te conocen. Que ese sea el desafío para este año, bendito Dios. En tu santo y tu bendito nombre. Amén. Hermanos, les prometo que la próxima semana voy a hacerlo media hora.